huele, pero a peste. Yo creo que huele quién lo feo mandó? porque mira, sale Genaro García Luna, Ok. Facundo Rosas, Carlos Loret. Raimundo Rivapalacio. ¿Pero qué es Miguel esto? Ángel Yunes. Pues no sé, pero Pero, que ¿por alguien qué? nos explique. ¿Quién nos lo mandó? Pues no tengo Sí. idea, ¿no? Pero Pues tú dijiste que tú sabías. Yo no Nancy entiendo. Flores. Nancy Flores. Vamos, ¿En serio? y ahí ya está ¿Ya aquí llegó? y nos va a explicar venga. ¿Qué es venga, esto? venga. Sí, que nos porque esto es explique. es una querida Hola. Nancy Flores. Hola. Bienvenida a verlo nuevamente. Ya eres frecuentes. Bienvenida, Ya era frecuente a la vez. ¿Es Oye, cierto que tú le mandaste esto al Fisgón? Pues mira, es Contralínea, aquí compartiéndoles esta información a propósito de lo que pudiera ser el juicio del siglo, ¿no? Porque se decía que el juicio del Chapo Guzmán era el juicio del siglo, pero yo creo que es ¿verdad? de Genaro García Luna y que puede Hay llegar niveles. a un expresidente de la República, que es Felipe Calderón. ¿Cómo? A ver, cuéntanos cada detalle. Bueno, aquí podemos ver, como ustedes bien decían, a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y además todos sus nexos con empresarios, con políticos, con exdirectivos del propio CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que hay que recordar para la audiencia, pues era este centro de espionaje. En realidad no hacía seguridad nacional, sino que era un centro de control político. Y además está sus nexos con medios de comunicación, con empresarios de medios de comunicación y con periodistas. De este tamaño es esta información que les oye, hemos una compartido. pregunta, eso explicaría, bueno, primero, una felicitación a ti, Sí. a Contralínea, por esta investigación, que es una cosa muy impresionante. A su director, Miguel A Vadillo. su director, Miguel Vadillo, que también está en esta investigación. Y una pregunta, ¿tú crees que estos posibles nexos con los de García Luna, con grupos de periodistas, expliquen, entre otras cosas, el hecho de que los grandes medios de nuestro país le hacen el vacío a esta información? ¿Cómo es posible que un periodista... yo no creo. ¿Cómo es posible que un periodista como Carlos Loret, que se fija en los tenis, ¿Cómo es posible? en cuánto pueden costar unos tenis, de repente se quede callado ante el juicio de García Luna? Esta es una explicación y también forma parte de las investigaciones de las autoridades. O sea, no solo se investigó en Estados Unidos a García Luna y sus nexos financieros, sino también en México. Y por supuesto que los nexos financieros nos llevan a medios de comunicación y a periodistas. Y por supuesto que esto puede ser una explicación de por qué en México no es o no le dan la relevancia que en realidad tiene este juicio de Genaro García Luna. Oye, ¿y nos puedes dar una explicación así muy general de qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo aquí justo los nexos de Genaro García Luna. Por ejemplo, toda esta parte corresponde a políticos, también a medios de comunicación y hacia acá con otros titulares del CISEN, con otras empresas, pero también tenemos, por ejemplo, el caso de nomineras y de factureras. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que recordar que en el sexenio del presidente López Obrador ha habido una cruzada para terminar con todos estos abusos financieros de las nomineras y factureras. ¿Qué es una nominera? La empresa que se dedica al outsourcing, pero digamos al outsourcing malo, aunque todo el outsourcing es malo, pero hay diferenciaciones entre el bueno y el malo, ¿no? El malo, el que en realidad expolia a trabajadores, y esas son las nomineras. Y hay factureras también. Y en este sentido, pues los nexos que vemos también de Genaro García Luna con Facundo Rosas, que pues hay que recordarlo, está actualmente encarcelado por también algunos temas que tuvo en su momento, y están las empresas factureras de operaciones simuladas. Todo esto va conectando con Genaro García Luna a través de esta empresa, que es muy importante en ambas investigaciones de México y de Estados Unidos, porque es la empresa con la que pues se habría dedicado a labores posteriores al sexenio de Felipe Calderón, y que lo conectan pues justo con, por ejemplo, el Heraldo, el Financiero Marketing, que es esta empresa del financiero
Financiero. El Financiero también aparece por acá. Aquí está Manuel Arroyo, el empresario dueño del Financiero, por su empresa Comtelsat. Hay que recordar que Comtelsat está vinculada a la Secretaría de Seguridad Pública con todo el manejo de las prisiones cuando se privatizaron las prisiones. Y hacia acá ya vemos la conexión de GLAC con este personaje, Olivia Lisset Parra, que es justamente la que conecta con dos periodistas, Raimundo Riva Palacio y también con Carlos Loret de Mola. No hay que olvidar que Raimundo Riva Palacio también forma parte del equipo de Manuel Arroyo en el Financiero. Entonces, como ven, es toda una liga que nos va llevando de un tema a otro, pero todos conectados. Y hacia abajo, esta también es muy interesante, la de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, porque este empresario dueño de Omex, que tiene operaciones en Andorra, el paraíso fiscal de ciertos políticos muy preferido por ellos, es el que le dio una transferencia a la madre de Enrique Peña Nieto en 2013 por 38 millones de pesos. Entonces todo se va conectando, es como si dijéramos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo se está conectando? Pues justo porque así son los nexos de los políticos, así son los nexos de los ex titulares de áreas tan sensibles como lo fue en su momento Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero todo esto, bueno, el juicio que se le sigue en estos momentos, que empezó hace unos días contra García Luna en Estados Unidos, no involucra nada de esto. Allá es acusaciones muy específicas. Eso ¿no? pide la de defensa. Narco. ¿Esto se está investigando en México? En ambos países, de hecho, sí, O sea, ¿sí forma parte del se juicio? tiene la expectativa de que salgan nombres de periodistas y de medios de comunicación. Esa sí es una expectativa del juicio en Estados Unidos, lo veremos en las próximas 8 semanas que se vaya pues ventilando un poco más, y también depende de quiénes estén cubriendo, porque hay que recordar que estos juicios son cerrados, no son a puerta cerrada, entonces depende de si quieren o no pues abrir ante la opinión pública esta información, pero la expectativa es que sí, que va a salir qué periodistas estuvieron relacionados con García Luna. También no hay que olvidarlo, va a salir el nombre de, se supone, o al menos esa es la expectativa, una periodista que fue perseguida por Genaro García Luna hasta el exilio, ¿no? Entonces, todo eso es muy posible todo eso es muy posible que sí salga, pero bueno, hay que ver, como dice el presidente, qué sucede. Oye, aquí aparece también Miguel Ángel Mancera, el que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Miguel Ángel Yunes Linares, también un personaje bastante finísima persona. Aquí, ¿cuál es la relación con Genaro García Luna? Mira, en el caso de Miguel Ángel Mancera, cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México hizo negocios con GLAC Security, que es esta empresa de Genaro García Luna, en asociación con Facundo Rosas y Rosas. Y Miguel Ángel Yunes tuvo relación directa, todo esto es relación económica con Genaro García Luna, y a su vez tiene relación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, evidentemente, y también relación con esta persona que es operadora de GLAC Security, y también que estuvo en la Secretaría, sí, exactamente, en la Secretaría de Seguridad Pública. Es operadora, y esto conecta con las EFOS, Empresas Factureras de Operaciones Simuladas. O sea, es un vínculo complicado en el que juegan medios de comunicación, empresas factureras, gente de políticos de alto nivel, empresarios, contratistas, absolutamente todos convergen en esquemas que no necesariamente pueden ser legales. Es decir, las autoridades aquí lo que están investigando es la legalidad. Que podrían no ser legales. Qué bonito. Ojo. Eso ya lo tendría que determinar un juez. Claro. Oye, pero aquí hay una cosa muy curiosa, porque sí se habla, es decir, los abogados de García Luna piden que en el juicio no se considere todo lo que ganó García Luna después de haber salido del cargo. Pero esto es un poquito absurdo, porque no es verdad que los pagos de favores se hacen sobre todo después de que ejerció el cargo una persona.
Sí, el grueso, o lo que hemos visto en algunos casos que ya se han ventilado, el grueso del pago de favores se da posterior a que dejan el cargo. Es decir, no hay que ir más lejos. En el caso de Felipe Calderón, pues él obtiene, digamos, la retribución directa de Iberdrola una vez que deja el cargo al asumir pues una dirección en esta empresa. Entonces sí es necesario que se investigue hacia adelante, porque muchas empresas en realidad empiezan a pagar los favores después. Y en el caso de Felipe Calderón vamos a ver otro esquema donde justo el dinero empieza a fluir después, pero hasta 13 días después de que deja la presidencia de la República, empieza a fluir el dinero vía donativos a través de sus asociaciones civiles. Entonces es muy necesario que en el caso de Genaro García Luna se investigue qué pasó después, dónde están las conexiones financieras y también si estas tienen relación con todos los contratos que asignó en su momento, por ejemplo, en la privatización de las cárceles. Claro. Sí, por ejemplo, aquí tienes fechas 2019 y 2020, es decir, ya en este sexenio. Así es, esta investigación es cercana a nosotros, digamos a la época actual, y por supuesto que aquí es donde empieza a conectar con algunas empresas que fueron contratistas del gobierno y también con medios de comunicación y con periodistas. Esto es otra estafa maestra, ¿no? O sea, por lo visto es un cochinero espantoso, como bien dices, esto apesta. Sí, pues es un escándalo. Es un escándalo. Y lo que es increíble es que se le hace el vacío. Exactamente. Solo aquí en el Averno nos enteramos de estas cosas. Sí, porque ya tienen varios días con explicando todo esto en Contralínea, en vivo. Sí, le hemos dado, digamos, espacio a esta explicación también para que la gente pues vaya conociendo de qué se trata este juicio, más allá de lo que nos empiecen a decir en torno a los siguientes días. Híjole, pues esto está que arde. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes escuchar y ver al trovador transgénero. Ay, sí. No, así que no se lo pierda y ahorita regresamos. No se vaya. Y seguimos aquí en el Averno, ni más ni menos que con Nancy Flores de Contralínea,
una investigadora de miedo y que nos trajo además otro mapa del Averno. A ver, Nancy, ¿qué es esto? Otro círculo del infierno, ¿verdad? Sí, totalmente. Este me gusta más porque tiene monitos. Sí, está más colorido, pero también tiene más información. Este es sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala. Sí. Aquí podemos ver todas sus operaciones financieras, también los recursos, los ingresos que han obtenido y bueno, justo conecta con esta pregunta que me hacías hace un momento de si el pago de favores comienza durante el mandato de las personas en el servicio público o después. Y podríamos decir que hay dos momentos justo, una es durante el mandato, cómo se empiezan a enriquecer y después sigue el pago de favores. En el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala, vemos cómo conectan ellos a través de fundaciones, asociaciones civiles, también sociedades cooperativas que las empiezan a fundar desde tiempo antes de que asuman la presidencia, pero tienen actividad financiera posterior a que él sale. En aquella zona podemos ver cómo 13 días después de que deja la presidencia de la República, empieza a fluir el dinero de contratistas de petróleos mexicanos que actualmente enfrentan problemas con la paraestatal, bueno, ahora empresa productiva del Estado mexicano, por haber incurrido en prácticas que posiblemente sean actos de corrupción. Y son donatarias que en 2013 empiezan a financiar a una de las asociaciones civiles de Felipe Calderón. Aquí, por ejemplo, podemos ver también a Libertad y Responsabilidad Democrática, sí, AC, que es justo la que impulsaron para que se convirtiera en partido político, la impulsa tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, se iba a llamar México Libre, pero determina línea, entre otras cosas, porque ya sabemos que juntaron firmas de personas que no existían, etcétera, pero entre otras cosas determina que 8.18% del financiamiento a esta AC no se podía conocer el origen, es decir, podrían ser operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido pues popularmente como lavado de dinero. Claro. Es parte de todo el entramado. Lorenzo y Ciro Murayama dijeran que estaba muy mal, ya es porque de veras, ¿no? Exacto, y aquí lo que hace falta es que las autoridades financieras pues empiecen, o sobre todo la Fiscalía General de la República, empiecen a trabajar con estas informaciones para judicializar en algún momento los expedientes, las averiguaciones previas y en todo caso, si no hay legalidad, estos que se llenan la boca del Estado de Derecho, que piden además que por moralidad salga la ministra Yasmín Esquivel, pues también que empiecen a rendir cuentas de todo lo que han hecho a través de asociaciones civiles. Y un punto muy importante aquí es reconocer que las asociaciones civiles son una figura específica en términos fiscales, tienen muchas facilidades, incluso si uno dona a ellas puede tener beneficios fiscales, es decir, no pagar impuestos, justo porque están dedicados a la beneficencia pública. Y en el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues lo que menos vemos es eso. Ellos se enriquecieron a sí mismos con estas asociaciones civiles, fundaciones y también sociedades cooperativas. Eso es lo que podemos revisar de todo esto. Una pregunta, entonces a ver si en síntesis, lo que me estás diciendo es que Felipe Calderón y Margarita Zavala fundaron toda una serie de asociaciones que empezaron a recibir grandes donativos de gente que había tenido contratos durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Poco después de que Calderón saliera de la presidencia de la República. Y pues sí es un poquito sospechoso, ¿no? Una parte de los donativos sí proviene de contratistas del gobierno, otra parte proviene incluso de sindicatos. Hay un sindicato que le hace... transportistas, ¿no? Exactamente, un sindicato de transportistas de la República Mexicana que le hace un préstamo que jamás paga Felipe Calderón Hinojosa. También hay otras empresas... ¿De cuánto es el préstamo? Ahí está. 4.787.958.85. Oye, pero a ver, Felipe Calderón, después de salir de la presidencia, obtiene ingresos entre el 2012 y el 2017, si mal no recuerdo, de 87.6
millones de pesos. Sí, todos los ingresos los podemos ver aquí justamente. Aquí está Felipe Calderón Hinojosa, su información fiscal de 2013 a 2017, 87.602.146 pesos. Esos son los ingresos totales que reportó fiscalmente. No es todos los ingresos, porque hay que pues recordarle también a la audiencia que una parte se documenta ante las autoridades fiscales porque es la que tiene rastro, la que se maneja a través de cuentas bancarias, pero hay otra parte que maneja las personas en efectivo, y todo eso no se declara ante las autoridades hacendarias, y de eso pues sí que no hay registro. Esto solo es lo que se puede rastrear a través de sus cuentas bancarias. Ustedes documentaron también manejos de pagos con tarjetas de crédito con montos altísimos, ¿no? Es algo que nos ha llamado mucho la atención. Aquí lo tenemos, justamente es esta línea de sus consumos con tarjetas de crédito, y tenemos 17 consumos por 17.371.938 pesos. Eso pues evidentemente, ¿quién tiene una tarjeta para gastarse 17 millones de pesos? O sea, es digamos, un dato que también nos llamó la atención de toda esta documentación, y como decíamos también, se trata solo de lo que está en sistema financiero, lo que se mueve en efectivo, de eso sí no hay rastro. Porque todas estas son varias asociaciones que fundaron Calderón y Zavala, y recibieron donaciones millonarias, muchas donaciones millonarias. ¿Qué actividades presentan ellos? ¿Con qué justifican todas estas donaciones? No solamente donaciones ¿A qué se millonarias, dedican? sino donaciones millonarias de empresas que tuvieron contratos en su sexenio y que ahora tienen problemas con el SAT, digo. Pero ¿hay manera de justificar eso? ¿A qué se dedican esas asociaciones? Pues justo por eso sería importante que las autoridades en su momento, si es que encuentran pues datos alarmantes o preocupantes o relevantes, como lo llama la autoridad, pues judicializara o presentara una denuncia, y en su caso se terminara judicializando esto, para que personajes como Felipe Calderón y Margarita Zavala, que insiste en ser presidenta de la República y por tanto nos debe una explicación de su riqueza, pues puedan brindar ante la sociedad pues de qué se trata todo esto, ¿no? Pero por lo pronto sí decir, las asociaciones civiles tienen una función específica que no es política, que debe de ser altruista, que debe ser en beneficio de la sociedad, y en este caso no podemos periodísticamente advertir que a eso se dedicaban estas organizaciones civiles que han creado tanto Margarita Zavala en lo individual como Felipe Calderón en lo individual, o ellos dos como pareja, y pues de las cuales tenemos estos datos duros que nos demuestran han sido utilizadas políticamente. Una pregunta te tengo que hacer. ¿Por qué esto no es un escándalo mayor? Pues yo creo que eso se lo tendríamos que preguntar a otros periodistas, a otros medios de comunicación. Me parece que si tenemos a un expresidente de la República que le hizo tanto daño al país, que tuvo como mano derecha a Genaro García Luna, que ahora lo vemos en este juicio por sus nexos o presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, que además bañó de sangre a México, que causó tanta desgracia, no solo con vidas que pues lamentablemente se perdieron en sus sexenio, y a partir de porque la ola de violencia pues nos quedó, y a la fecha podemos ver lo difícil que es buscar un camino de paz. También los desaparecidos por el propio Estado mexicano, las personas desplazadas de sus lugares por violencia, todo el daño económico. No hay que olvidar todo lo que significó el Bicentenario para nuestro país, un saqueo brutal de los recursos públicos, la barda de la supuesta refinería Bicentenario, la Suavicrema, en fin, todo esto es un personaje que nos hizo tanto daño como país. Pues no entiendo por qué a otros periodistas no les parece importante retomar esta información. Porque eso es hablar del pasado. Ah, claro, ¿cómo? Es que siempre nos dicen eso, no hay que mirar al pasado, ya eso pues no importa, y no es cierto. En sociología y en antropología y en las ciencias sociales es muy importante conocer nuestro pasado para explicar nuestro presente. Es falso cuando nos dicen no hay que ver hacia el pasado, eso ya aburre, eso es drama, eso no tiene nada que ver con lo actual. No, todo nos va explicando por qué tenemos este presente, por qué es tan difícil salir
salir de la ola de violencia. Pero uno de los personajes que dice eso es precisamente el presidente de la República. Tú acabas de estar en la mañanera y bueno, López Obrador ya dice que queda claro que él no va, que él está conforme con la estigmatización, ¿no? de la corrupción y la estigmatización del personaje Felipe yo creo Calderón. que en esta respuesta que me da hay un punto clave. Él me dice, yo presenté 2 denuncias contra expresidentes de la República por actos de corrupción y el Poder Judicial las archivó. Ahí es una clave muy importante, el Poder Judicial. El Poder Judicial está corrompido y nadie ha hecho una reforma. Arturo Saldívar no pudo y yo no tengo mucha expectativa de la ministra Piña realmente. Seguimos aquí en Chamoco TV, ahora a través de YouTube. Estamos platicando con Nancy Flores de la revista Contralínea con una información realmente muy interesante, muy buena, sobre todas estas, pues, triangulaciones extrañas que ha tenido Felipe Calderón y Margarita Zavala por medio de una serie de asociaciones, fundaciones y demás, recibiendo donaciones. Y entre toda esta información, hay una empresa que se fundó en un paraíso fiscal, en Panamá, ¿no es cierto? Así es. ICUE. Y justo este es otro dato que llama la atención. Bueno, es que hay muchísimos datos que nos llaman la atención, ¿no? Pero justo acuérdense de los Panama Papers, ¿no? Sí, este claro. escándalo mundial, justo porque es un paraíso fiscal. Y en este caso, esta empresa en específico, no solo es que tenga pues esta sede oficial en Panamá o que se haya constituido allá, sino también que tiene sede en Colombia, que el Infonavit ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto le hace transferencias millonarias y de ahí ICUE le hace transferencias al expresidente Felipe Calderón. Entonces es una empresa que sí llama la atención, es una empresa, su filial, con operaciones hacia Felipe Calderón Hinojosa. Esa es una de muchas cosas que nos llaman la atención. Decíamos ahorita y la gente no pudo escucharnos porque estábamos en el corte, el tema de los viajes internacionales. Claro. Felipe Calderón también tuvo una cantidad impresionante de viajes internacionales en un par de años, 127 viajes, que ¿quién hace esa cantidad de viajes? Y además, bueno, no hay que olvidar que ha mudado su residencia a España, ¿no? Por algo será que se encuentra actualmente radicado en Madrid, que ya no le gusta vivir en México o que no quiere tener tanta cercanía con Estados Unidos. Oye, pero entonces esto hasta resuelve incluso un problema cultural viejo, porque Pérez Prado cantaba yo soy el Icue, y ahora ya sabemos quién es el Icue, ¿no? Es una de las cosas que acaban ustedes de resolver. Yo creo. Icue. Esa información no la tienen las nuevas generaciones. No, ¿verdad? No. Sí, yo creo que ni yo entendí muchas veces. La neta ni yo. Él es de las nuevas generaciones. Obvio. Ella más. Oye, y entonces Felipe Calderón se fue a Madrid, a vivir a Madrid, y dejó acá a Margarita Zavala, porque claro, ya pues es diputada, tiene acá, Tiene fuero. ¿Qué pasa con Margarita Zavala aquí en México? Ella sigue haciendo campaña, no hay que olvidar justo que su aspiración es ser presidenta de la República. Entonces, por eso es tan importante conocer esta información de quienes aspiran a este cargo público, porque pues no podemos permitir que llegue alguien más con un perfil de saqueo, como lo tuvo en su momento Felipe Calderón. Es que así fue, o sea, es un perfil de total saqueo hacia nuestro patrimonio, no solo los bienes de la nación, sino otras formas de saqueo, y también pues recordar que en este esquema financiero que hemos presentado el día de hoy, que forma parte de investigaciones tanto de México como de Estados Unidos, pues ella tiene una participación importante en estas asociaciones civiles, fundaciones y sociedades cooperativas, que acaban financiando su carrera política, sus aspiraciones políticas, y muy importante que el INE dijo 8.18%, no se pudo saber de dónde venía el recurso para patrocinar la asociación civil que iba a convertirse en México Libre, su partido político que se frustró finalmente, y eso nos habla de posibles operaciones con recursos de procedencia. ¿Y estos movimientos y estas triangulaciones tienen detectado que continúan?
Pues nosotros hemos tenido acceso a esta parte de información, es lo que estamos brindando actualmente. Hay operaciones documentadas hasta 2021, es decir, justo hace un par de años, ¿no? Un año y medio, y pues esto, las asociaciones civiles siguen vigentes. Eso es una realidad, están operando, activas, y justo por eso también nuestra pregunta al presidente era si se puede revisar sobre todo a las asociaciones civiles que se usan con fines políticos en nuestro país, porque ese no es el esquema. Si quieren hacer partidos políticos, si quieren hacer instituciones políticas, pues que abiertamente se dediquen a eso, ¿no? No que nos vendan la idea de que son altruistas, son en beneficencia de todos y en realidad hacen política y muchas veces en contra de las mayorías de los mexicanos. Tú usaste un término que me llama la atención, que es el del perfil del saqueo. Y Felipe Calderón tenía este perfil cuando ya llega a la presidencia de la República, porque él había estado en la Secretaría de Energía y él había estado en Pemex, y ahí se registraron varias operaciones en las cuales el país perdió. Yo recuerdo una de compra de acciones de una empresa petrolera española, Repsol. De Repsol, y recuerdo también una que fue muy controvertida con un astillero. Hijos de J. Barreras. Hijos de J. Barreras. Sí. Y los contratos con los familiares de su secretario de Gobernación. De Juan Camilo Muriño, sí. Así es. Y justo en el sexenio de Calderón se dan estas operaciones, un financiamiento directo a Repsol. Cuando España estaba en una crisis económica brutal, se da el rescate del astillero Hijos de J. Barreras por medio de Petróleos Mexicanos. Al mismo tiempo se descapitaliza Petróleos Mexicanos y, sí, muy importante el hecho de que él viniera del sector energía con Vicente Fox, porque hay que recordar igual en este mismo esquema que quienes lo financian saliendo de la presidencia son contratistas de Petróleos Mexicanos, es decir, es gente con la que él tuvo acceso. Y el tema de Repsol, la compra de acciones y también el tema del astillero Hijo de J. Barreras nos lleva a otro esquema, que también es muy importante, igual y un día me invitan, pero es el de las empresas privadas de Petróleos Mexicanos en paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos se dedicó desde el gobierno de Miguel de la Madrid, luego muy profundamente en el de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, incluso Peña Nieto, a constituir empresas en paraísos fiscales. Llegó a tener más de 61 empresas, 100% de su propiedad, que no rendían cuentas a nadie porque estaban radicadas también en México, pero sobre todo en otros estados, en otros países, incluidos paraísos fiscales. Estaba Irlanda, Islas Caimán, las Bahamas, Bermudas, luego mudaron su residencia a Madrid, que también es y a través de estas empresas de papel que no tenían ni empleados ni oficinas, que se manejaban desde aquí, desde la torre de Pemex, se hacían estas operaciones. También la compra de las plantas chatarra ya con Enrique Peña Nieto se hizo a través de estas empresas. Tanto Fertinal como agronitrogenado se compraron con estas empresas. ¿Por qué? Porque así no le pedían permiso a nadie. Claro. Este es el tema, que sacaron mucho dinero de Petróleos Mexicanos a paraísos fiscales, como si Pemex fuera una empresa privada con operaciones, pues, digamos, por lo menos sospechosas. Bueno, también pasó por Banobras y se hizo un autopréstamo. Sí, claro. Que tuvo que regresarlo porque lo cacharon, porque si no... Y es curioso porque fue tan terrible la guerra de Calderón y tan sangrienta, una barbarie horrible, que yo creo que opacó un poco esto que también es terrible. Tenemos la idea de que el sexenio de Peña Nieto era la corrupción total, pero bueno, el de Felipe Calderón también. El de Felipe Calderón fue la corrupción también total. Yo creo que habría que decir, en honor a la verdad, y esto habría que ilustrarlo con un video que salió recientemente, que no cantaba mal las rancheras, ¿no? Y bueno, la conexión con España, es que piénsenlo, esta parte de que se va, que muda su residencia a Madrid, bueno, que coincide también con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, pero todos los beneficios que le dio a España en su gobierno, no solo fue Iberdrola, porque casi siempre pensamos
pensemos en sector energía Iberdrola. No, también fue Repsol, también fue Hijos de J. Barreras, fue todo el nexo que se tuvo con Juan Camilo Mourinho, con España y todo el dinero de México que salió para financiar a España en un momento de crisis. Una de las cosas, hablando de Mourinho, una de las cosas que me llamaron la atención es que entre las primeras empresas que les dan grandes donativos a Calderón y Zavala, justo cuando salen del gobierno, están varias grandes empresas de Campeche, que era donde estaban los Mourinho. Además, no es una casualidad. Es verdad. Y contratistas de petróleos Y mexicanos. contratistas de petróleos mexicanos. Así es. Hay una beta fantástica de información. Pablo Gómez acaba de decir hace poco también, el saqueo, otra nota que no causó escándalo. El revuelo. El revuelo que requiere el saqueo espeluznante que hubo En petróleos mexicanos. Hace un momento decías que, bueno, está todo esto puesto en la mesa. Hace rato literalmente lo teníamos puesto sobre la mesa. Y que debería de investigarse, ¿no? Si son una serie de movimientos muy sospechosos que deberían de investigarse. ¿Sabes si ya, por ejemplo, quién lo está investigando? Si alguien lo está investigando, Exacto. el SAT, la UIF o la propia Fiscalía. Hay muchas instituciones investigando. Hay que recordar que en este gobierno interinstitucionalmente se lleva a cabo una lucha contra empresas factureras de operaciones simuladas y también las llamadas nomineras. Y esa lucha son varias instituciones porque se tiene relación no solo con el Servicio de Administración Tributaria, que uno podría pensar, pues es como el destinado, ¿no? El lógico. Pero no, hay muchas áreas. Economía también lleva el registro de las empresas, no sé si se acuerdan, pero Economía da estos registros. Está, por supuesto, del área hacendaria, la unidad de inteligencia financiera, está todo el tema de la inteligencia que llevan también otras áreas, el Centro Nacional de Inteligencia. Yo esperaría que interinstitucionalmente se tuviera una investigación del calibre que se requiere, sobre todo entendiendo la cooperación entre México y Estados Unidos para el caso específico de Genaro García Luna. Ahí es donde se conecta toda esta investigación nacional y también no olvidar que el propio Genaro García Luna tiene denuncias e incluso procesos en nuestro país y por tanto debe de haber también, digamos que en lo interno, investigaciones que no necesariamente conectan con Estados Unidos, pero tener la certeza exactamente qué área lleva, yo más bien considero por todos los elementos que tenemos, que son varias instituciones al mismo tiempo investigando esto, incluso hacia el interior, porque no hay que olvidar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lleva Rosa Isela Rodríguez, ha hecho un trabajo también hacia lo interno. Todo el tema de penales que veíamos en el primer esquema, es la Secretaría de Seguridad la que lo ha llevado, o sea, es la que revisó qué tenía con esto, ¿no? Cuál era la relación con Genaro García Luna y toda esta parte. Entonces, más bien, mi hipótesis o nuestra hipótesis es que son varias instituciones al mismo tiempo investigando todo lo que aconteció en el pasado. Una pregunta, fíjate, el poder es un entramado complejo y en este entramado hay toda una serie de instituciones que están encargadas de vigilar a la sociedad. Una de ellas es, entre otras cosas, pues el Poder Judicial, ¿no? Otra de estas instituciones es justamente el cuarto poder o la prensa. Aquí lo que estamos viendo en los esquemas que tú trajiste es, primero, los vínculos enormes que existen entre el poder económico y el poder mediático, el poder de la prensa. Y estamos viendo además que uno de los límites de la acción contra estos actos de corrupción brutales, tienen que ver con el hecho de que la prensa oculta, de manera que complica la exigencia, hace que esto inhibe, digamos, que la sociedad haga el reclamo, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de que el Poder Judicial está en buena medida copado por actores del viejo régimen, ¿sí? Y que por lo tanto no actúa en todos estos procesos. Esto me lleva a un planteamiento que es muy elemental, pues que tendríamos que hacerle una auditoría ciudadana a la prensa y al Poder Judicial. ¿Tú qué opinas?
La prensa tiene que estar bajo escrutinio. Nosotros los periodistas, hasta los cartonistas como ustedes, sí, todo el tiempo. En general los medios de comunicación tenemos que estar bajo el escrutinio de la sociedad. Porque, a eso me refiero, cuando hablo de auditoría, sí, es un escrutinio, sí. Por un simple hecho, nosotros trabajamos con el derecho humano a la información de todas y todos. No es patrimonial de nosotros, ni de los grandes medios de comunicación. Es algo que tenemos todas y todos y no podemos estar impunemente tergiversando la realidad como se ha hecho, ¿no? Ya hasta hay conceptos como la posverdad, de cómo se tergiversa lo real, o sea, sí se toman elementos de la realidad para mentirle a la gente ya abiertamente generando noticias falsas. ¿Por qué? Porque la sociedad merece saber y el derecho a la información no solo se refiere al ámbito gubernamental. Las empresas, toda la iniciativa privada o el sector que está fuera del sector público, de todo el sector privado, también debe de estar bajo el ojo de la sociedad. Ahí se incluyen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque también dañan a las mayorías. Es decir, cuando una empresa contamina el agua de un lugar, la gente tiene derecho a saberlo. La gente tiene derecho a saber que están talando los bosques, que están, cualquier situación que nos dañe en nuestro ámbito. Si nos están vendiendo maíz transgénico, tenemos derecho a saber qué daño nos va a hacer, si nos va a dar cáncer, etcétera. Entonces, la iniciativa privada también debe de estar bajo el escrutinio público. Y en el caso específico de los medios de comunicación, es porque trabajamos con el derecho humano a saber. Y ahí, no hay discusión. O sea, tenemos una responsabilidad social muy clara y por tanto sí debemos ser sujetos de fiscalización por parte de la sociedad. Hay ahorita mencionaba el Fisgón, ¿no? El poder mediático, el poder judicial y el poder corruptor que los... Que ojo, fíjate, son poderes que actúan, su principal fuerza tendría que ser la ética. Y el hecho de que nosotros les atribuyamos la autoridad que tienen deriva del hecho de que consideramos que son gentes que actúan con rectitud. Y resulta que no están actuando con rectitud. Y eso ha provocado un desprestigio muy fuerte, sobre todo de los medios hegemónicos, ¿no? Así es. Contralínea, la revista en la que tú estás trabajando ya desde hace tiempo, yo creo que ahorita está haciendo una labor de periodismo de investigación bien importante. ¿Ustedes les ha afectado este poder corruptor que hay de alguna manera entre lo que fue el poder político antes del 2018 o los otros poderes? ¿Cómo se han enfrentado ustedes a todo esto? Sí, o sea, en el sentido de que también hay que recordar que el sexenio de Felipe Calderón fue terrible para la prensa crítica. Y aquí, específicamente en el caso... Contralínea, ¿cuántos años tiene? Ya tiene un rato. Sí, ya vamos a cumplir 21 años este año en abril. Sí. Justo en el sexenio de Calderón, los contratistas de petróleos mexicanos, donde la influencia de Calderón era muy importante y tan importante que acabaron financiándolo al final de su sexenio, ellos nos demandaron. Enfrentamos más de 20 demandas, además en lugares donde no teníamos residencia, ¿no? De repente nos aparecía una en Mazatlán, otra en Guadalajara, otra en Oaxaca, y sin notificarnos fallaron en nuestra contra. Además, por supuesto, el veto publicitario que tuvimos en el sexenio de Calderón, que se hablaba de que nos querían desaparecer. De un caricaturista demandado, el colega Manrique, exactamente, formó parte de todas estas demandas que buscaban, coartar nuestra libertad de expresión y con una clara mano desde el gobierno. O sea, no porque sean contratistas significa que no tenían ahí la mano gubernamental, ¿no? Entonces sí, hemos pasado por todo esto, pero nuestro compromiso sigue con la gente. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo periodismo hasta donde tope, o sea, este es nuestro compromiso, y además investigando cosas así, ¿no? Que verdaderamente todos debíamos de estar enterados de ello. Y sobre el poder corruptor del que hablabas, pues sí dejar claro que las empresas también tienen una responsabilidad ética con la sociedad, ¿no? Y siempre se habla, la responsabilidad social de tal o cual empresa. Es un mito, o sea, todo lo que podemos ver, no solo en México, sino en el mundo, es la expoliación de los recursos, la expoliación de las personas al,
tener toda esta capacidad de conseguir muchos recursos a costa de las mayorías, ¿no? Lo que hacen las empresas mineras pues es terrible, en fin, hay ejemplos muchísimos de cómo es falso ese discurso de que tienen responsabilidad social, y mucha de la prensa económica pues avalando todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el papel de la prensa? Por eso es tan importante que la gente tenga claridad de que sí podemos exigir a los periodistas, sí podemos exigir a los medios de comunicación, porque es el derecho de todas y todos. Prensa económica. Exactamente. Oye, Nancy, ahora viene la pregunta del millón, o de los millones, miles de millones. ¿Cómo lograron este trabajo de investigación? ¿Cómo se trabajó? ¿Cuánta gente? Hay que decirlo, yo creo que es una investigación monumental. Monumental. Es una investigación monumental. ¿Cuánto les llevó? Aquí le queda el adjetivo con precisión. Sí, lleva bastante tiempo. De hecho, el periodismo de investigación siempre es un periodismo que se toma bastante tiempo. Eso no quiere decir que no estemos trabajando, ¿no? O que no estemos presentando otras investigaciones, sino que lo llevamos, digamos, por etapas, ¿no? Y esta investigación la traemos desde hace un año y apenas, digamos, también es una decisión editorial sacarla en el contexto del juicio a Genaro García Luna, pero también porque mucha de esta información se tiene que cruzar con varias fuentes. Y bueno, nada más para aquí decir qué es el periodismo de investigación, porque hay quienes descalifican este término, pero también hay quienes desconocen de qué se trata. Y cualquiera puede decir que hace periodismo de investigación y no. O sea, incluso nosotros, muchas de nuestras revelaciones no alcanzan este nivel de periodismo de investigación. Hay 3 características y las voy a decir muy rápido. 1, que el periodista propone el tema. 2, que lo que presentas al final es tu trabajo, no es trabajo de nadie más, ni de una autoridad, ni de por ejemplo, el Poder Judicial, ni de un investigador académico, sino es tu trabajo. Y la tercera es que alguien en una posición de poder busca ocultar esa información. Esas son las 3 características. Cuando una de ellas falla, te quedas un escalón abajo, que es el buen periodismo. Y lo que vemos en la mayoría de los medios es lo que se conoce teóricamente como periodismo rutinario, que no está mal, ninguno de los 3 es malo. Notas, ¿no? Lo que pasa es que el periodismo de investigación ya es el top. Oye, porque hay gente que presenta investigaciones, las disfraza de periodismo de investigación, pero no son otra cosa más que filtraciones. Exacto. Filtraciones de ciertos sectores del poder que tienen un objetivo muy claro de golpear a alguien, objetivos políticos, ¿no? Intereses políticos muy claros. Y muchos de los grandes escándalos que hemos visto en los últimos años básicamente son filtraciones, ¿no? Hasta cierto punto es por el renombre que te da, o sea, decirte periodista de investigación o decir que es periodismo de investigación, pues ya lleva como, pues bueno, no eres digamos, el reportero de rutina, sino que tienes un trabajo más profundo. Sin embargo, yo no descalifico las filtraciones. A las filtraciones hay que trabajarlas, hay que retirarle digamos, el interés que tiene la fuente de información. Toda información tiene intereses y hay hasta una frase que a mí me gusta mucho decírsela a mis estudiantes de ciencias políticas, de este investigador, de este periodista y además teórico del periodismo, Daniel Santoro, que dice: no creas ni en tu propia madre. O sea, como para decir, tus fuentes, o sea, en todas desconfía, siempre piensa que tienen intereses, siempre haz a un lado esos intereses, pero saca tu investigación. La frase yo me la sabía de otra manera. Si tu mamá te dice que te quiere, confírmala con 3 fuentes. Sí, pero ¿sabes por qué no es tan válida a estas alturas? Porque 3 fuentes a veces no son suficientes, a veces necesitas 10, 15, 20 fuentes. Sí, claro. Bueno, si tu mamá te dice que te quiere, yo creo que con 3 pueden bastar. Oye, Nancy, tú eres visitante asidua de las mañaneras. Sí. ¿Cómo ves esto? Ya 4 años de mañaneras, se ha hablado muchísimo de las mañaneras. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Cómo ves el ejercicio? ¿Qué te parece? El ejercicio siempre me ha parecido, digamos, muy bueno, en el sentido de que todos los periodistas tenemos la oportunidad de ir a preguntar.
De ahí a que lo desperdiciemos o no lo utilicemos de una forma correcta. Oye, porque pues Broso es decía otra que estaban cosa. arregladas y que iba a presentar las pruebas. A mí nunca me han pedido conocer mis preguntas, nunca me han dado preguntas. Yo voy y pregunto lo que es de interés de la revista Contralínea, igual todos mis compañeros, porque, digamos, hay un exceso de libertad de expresión. Es hasta, a veces yo digo, no, yo de verdad le cancelaría la entrada a esta persona, aunque me dijeran autoritaria, a mí no me importa. Pero el presidente tiene un exceso de libertad de expresión y pues permite ahí cualquier cantidad de cosas que han sucedido y que todas las Yo sí hemos creo que visto hay y que quien- están ahí en YouTube. Pues sí, Es preferible. sí, pues, Es de coalición. Es preferible y también la cosa es que a los medios de comunicación pues este ejercicio no lo han visto bien y no han aprovechado Exacto, no lo han este aprovechado. espacio de diálogo con el presidente. Pero creo que es Cuando lo han algo... usado los grandes medios es para ir a lucirse Sí. Jorge Ramos y esta gente, ¿no? Sí, Denise, sí. Dres era... yo creo que no es que no vean bien el ejercicio, es que es un ejercicio de información que les quiebra su agenda, Exacto. Exacto. que los descarrila y que les ha quitado la hegemonía de la Que narrativa. ha contenido... Les ha quitado el Exactamente. monopolio de la narrativa Exactamente. y el monopolio de la construcción de sentido común. Y ha anulado el golpeteo político. Pues lo ha bajado de manera, anulado. lo ha hecho ineficaz. No está anulado lamentablemente. porque ahí está. Bueno, sí. El golpeteo político está más feroz que nunca, pero sí Pero le ha sus bajado resultados, efectividad. luego- Pues sí. Eso sí. Y va a estar más feroz, o sea, Sí, ya sí. en estos 2 Sí, años sí. que le quedan al Sí, presidente, mecha. el Va a uso ser- de medios de comunicación para posicionar plataformas políticas va a estar peor que antes. Y ya vimos que no tienen ni siquiera pues un poco de autoestima o incluso, no sé si llamarlo autoestima, sino más bien Pero que no les importa el riesgo que corre su imagen de estos medios de comunicación. O sea, lo que les importa es mentir descaradamente, ya tratando de vernos la cara y pues sí, no lo acaban de lograr, pero ahí están, A ver, mintiendo. mira, Nancy, tú eres una periodista de veras, como no había yo visto en muchos años. Así es. Es decir, hemos visto, en La Jornada tenemos muy buenos periodistas, etcétera, pero eres una periodista de veras muy buena, muy eficaz, muy profesional. ¿Qué opinas de lo que está pasando con los medios? ¿Por qué se da esta cosa, esto que estás describiendo, de que de repente los medios se atreven a mentir de manera descarada y no les preocupa el riesgo que puedan correr en términos de su crédito? credibilidad. Es decir, están arriesgando la prestigio. credibilidad todo el tiempo. ¿Será que todavía es buen negocio para ellos mentir a ese nivel a costa de su credibilidad? Es que ha sido una constante. Yo pienso y siempre hay que ver al pasado, aunque nos digan que no. Sí. Es una constante. Lo que pasa es que antes no había un foco público en los medios de comunicación, pero lo que pasó en el 68, lo que pasó en el 71, todo el periodo de la Guerra Sucia, lo que vino después con Carlos Salinas de Gortari, cómo justificaron la privatización de los bienes nacionales, no hablaban de los grandes crímenes del Estado mexicano, cada uno de estos personajes, para no irnos tan lejos a la Guerra Sucia, tan solo con el propio Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ha habido grandes crímenes del propio Estado contra la sociedad y ellos siempre hicieron lo mismo, manipular la realidad para decirnos que quienes tenían la culpa eran las víctimas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Lo hicieron en su momento con Felipe Calderón, lo hicieron hacia atrás con Vicente Fox, lo hicieron con el propio Zedillo. A Zedillo no lo tocan ni en los programas de broma, de crítica, ¿no? De chiste. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no ponen a Zedillo? Es como si su sexenio no hubiera existido cuando también cometió una gran cantidad de atrocidades, incluyendo, por ejemplo, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, en fin, grandes crímenes contra la nación. También el propio Fobaproa, que lo vamos a acabar de pagar hasta 2042. Entonces es Ya una falta constante. O sea, siempre han mentido. Sí, Siempre lo que han pasa mentido. es que nunca alguien los había señalado desde una tribuna que tuviera el mismo peso.
Y esa es la diferencia ahora, que es la mañanera. En la mañanera es una tribuna que tiene el mismo peso que los grandes medios de comunicación, diciéndoles mentirosos. Y que tiene el apoyo de millones de personas. Y deja Además. tú, que sí está diciendo que hay una mentira cuando hay una mentira. Claro. Que tiene razón cuando dice que mienten. Eso es lo más grave de todo este Pero antes proceso. no es que la gente no se diera cuenta. Muchos no se daban Acuérdense, cuenta, bueno, realmente. No, y todavía a la algunos sí fecha, estaban muchos no se dan muy cuenta, sí. manipulados, ¿no? Pero había otro sector que corría a los reporteros de las marchas, que les decía Sí, prensa que vendida. iban a manifestarse afuera de las televisoras, que pues criticaban a los medios, pero todo eso se silenciaba. O sea, así es, siempre fue el control total de los medios y nunca hubo una tribuna igual. Y ahora la diferencia, por lo cual está muy exhibido o muy a la luz pública, Claro. es que es la misma tribuna con el mismo peso, la mañanera, diciéndoles mienten. Claro. Mienten y tiene razón cuando dice que mienten. Claro. Y dice la verdad cuando dice que mienten. Y nunca les interesó su prestigio, no. solamente los negocios. Exacto, siempre Sus han intereses. convertido en mercancía la información. Y eso es algo terrible para el derecho humano. ¿Qué es lo que decía Kapuscinski? Exacto. En cuanto la información empezó a ser negocio, Ujú. la verdad dejó de ser Dejó importante. importante. Exacto. Pues afortunadamente hay medios como Contralínea y periodistas como Nancy Flores, para Sí. los cuales la verdad Y como es, Vadillo. creo yo, lo más importante. Lo más Efectivamente. importante. Sí, No, además- y la responsabilidad con la sociedad. Es lo que prestigia al gremio. Pues sí. ¿No? Es decir, gente que haga reportajes de investigación, que te cuente la verdad, que eso es lo que es el periodismo Pues y no la posverdad. este ejercicio periodístico que hacemos aquí es gracias a Gente como tú. gente como tú. Gracias. verdad. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ustedes por invitarme. No, No, te pues volveremos eres a invitar, bienvenido. Claro no que creas sí. que ya te salvaste. Queridos señoras y señores, otro programa para compartir, para analizar, para desmenuzar. Lo va a tener que ver con mucha calma porque hay una bola de esquemas ahí, es un laberinto. Hay mucha información que digerir. Sí, así que llévensela con calma, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Año nuevo, feliz temporada, feliz chamuco.